Conceder uso de la palabra a la Fiscalía para que proceda a presentar sus alegatos de conclusión. Muchísimas gracias, señoría. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar todo hecho que revista las características de punir, acusar y llevar a juicio a quienes se resulten responsables. En el presente caso, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso penal en contra del señor Fabián Enrique Caro Rodríguez por el punible de violencia intrafamiliar agravada, donde figura como víctima la señora Narly Corina Martínez Chávez. Pues bien, señoría, dentro de este proceso es claro que se han surtido diferentes trámites, está desde el traslado de escrito de acusación, audiencia concentrada, vista pública en la cual la Fiscalía solicitó, entre otras pruebas, el testimonio de la víctima. El día de hoy, su señoría, en el desarrollo de esta audiencia de juicio oral, la señora Narly Corina Martínez Chávez ha manifestado ante su estrado de una forma libre, consciente y voluntaria su deseo de no declarar en contra del padre de sus hijos, el señor Fabián Enrique Caro Rodríguez, acogiéndose así al artículo 33 constitucional, que por vía de excepción nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, contra su compañero permanente o demás parientes cercanos, dentro de los cuales se encuentran pues los padres de los hijos. Señoría, como quiere que entre ambos tienen una unidad familiar, como quiera también que esto es que sacan adelante dos hijos en común. Pues bien, su señoría, ante esa manifestación, este delegado fiscal renunció a las otras testimoniales decretadas para esta audiencia de juicio oral. Pues es bien claro, su señoría, que no podría cumplir con las exigencias del artículo 381 y tampoco, su señoría, pues le podría a usted probar la teoría del caso planteada el día de hoy por parte de la Fiscalía. En ese orden de ideas, su señoría, este delegado no le ha podido mostrar a usted ni la ocurrencia del hecho ni la responsabilidad del aquí procesado, no por negligencia, descuido o de responsabilidad por parte de la Fiscalía, sino porque la víctima, principal testigo de cargo, ha decidido en esta audiencia de juicio guardar silencio sobre los hechos que denunció y que podrían incriminar al aquí procesado. Básicamente, su señoría, ha quedado este delegado fiscal huérfano de prueba para poder probar su teoría del caso y a hoy ha permanecido incólume la presunción de inocencia que está revestido el aquí inculpado, motivo por el cual solicito que el sentido del fallo sea de carácter absolutorio. Por último, quiero dejar constancia en esta audiencia que la Fiscalía General de la Nación ha cumplido cabalmente con lo contemplado en el artículo 250 de la Constitución Política. Esto es, su señoría, que desde un principio y hasta el final a la señora Narly Corina Martínez Chávez se le dieron a conocer sus derechos, sus garantías, todas estas que le ofrece el Estado colombiano, y pese a todo esto, pues decidió el día de hoy guardar silencio y no declarar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público. Gracias, señora jueza. Señora jueza, los alegatos de conclusión, teniendo en cuenta la exigencia del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, ese conocimiento más allá de toda duda que se requiere para emitir una sentencia condenatoria. Ese conocimiento en cuanto a la existencia o materialidad de la conducta, en el caso que nos ocupa, violencia intrafamiliar, así como la responsabilidad penal en cabeza del señor Fabián Caro, usado en esta causa, y fundado ese conocimiento en las pruebas que se practican en la audiencia de juicio oral. Se destaca en esta audiencia de juicio oral que no hubo una práctica probatoria, pues la única testigo y supuesta víctima con la que contaba el delegado de la Fiscalía, la señora Corina Martínez, ha manifestado que actualmente tiene dos hijos en común con el señor Fabián Enrique Carlos Rodríguez. Manifiesta que, como quiera que es el padre de sus hijos, no desea declarar en su contra, cogiéndose de ese privilegio constitucional, el artículo 33. Efectivamente, ninguna autoridad de la pública hará que declare en contra del padre de sus hijos. De anotar que la Constitución Política presente en su artículo 43 44 protege la familia. Sí. Y considera a la señora Corina Martínez que efectivamente, como quiera que el señor Fabián Caro es padre de sus hijos, lo considera parte de su familia. Sí. Efectivamente es el concepto pues extendido de familia en cuanto cuando los padres no conviven pero tienen hijos en común. La intención es precisamente ofrecerle seguridad y esa
ese cuidado por parte y ese amor por parte de padre y madre. De tal manera que, señora jueza, la Fiscalía, como quiera que no cuenta con más testimonios directos, pues ha renunciado al testimonio del médico forense por cuanto no le ofrece elementos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del señor Fabián Enrique Caro Rodríguez. Presunción de inocencia que se mantiene incólume. La Fiscalía nunca, durante este proceso, la pudo desvirtuar. Se debe garantizar los contemplados en el artículo 7º de la Constitución Política, del Código de Procedimiento Penal, 29 de la Constitución Política, y lo contemplado en los instrumentos internacionales en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto de San José de Costa Rica, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 8 y 14, que hacen referencia frente a la presunción de inocencia que se debe garantizar, se debe respetar cuando la Fiscalía o el ente acusador no ha podido desvirtuarlo. De tal manera que la única solicitud viable en este caso para los señores es que se emita un fallo de carácter absolutorio en favor de Fabián Enrique Caro Rodríguez, observando de sí, señora jueza, que no se avisó la vulneración de derechos y garantías fundamentales que afecten las partes intervinientes. Gracias, señora jueza. Gracias, doctor. La defensa. Muchas gracias, su señoría. En consonancia a la petición elevada por la Agencia Fiscal y el Ministerio Público, la defensa de Fabián Enrique Caro Rodríguez solicita a su honorable despacho también la emisión de una sentencia de carácter absolutoria, como quiera que no sean los presupuestos que exige el artículo 381 de nuestro Estatuto Procesal, lograr desvirtuar esa presunción de inocencia y llevar ese nivel de conocimiento más allá de toda duda razonable de la responsabilidad penal del acusado para poder condenar, como quiera que, tal cual como lo advirtió la Agencia Fiscal, de los testigos presenciales de los presuntos violencia, los presuntos abusos, fue la señora Nali Corina Martínez, quien se ha reservado ese derecho en protección del artículo 33 constitucional de declarar en contra de quien ella considera su familia, como lo ha manifestado su honorable despacho, que a nivel de parentesco no tiene, pero es su familia porque es el padre de sus dos hijos. De esa manera, su señoría, la Agencia Fiscal también renuncia a lo que es el testigo de la unidad de la medicina legal, como quiera que eso se convierte en una especie de testigo de referencia, es decir, quien va a corroborar algo que le dijo la señora Corina. De esa manera, al haber renunciado a la Agencia Fiscal, no haberse practicado pruebas, pues no está como se manifestó anteriormente, no estaba la defensa obligada a presentar algo porque quien tendría la carga de la prueba es la Agencia Fiscal. Por tal razón, su señoría, no queda más sino solicitarle a su honorable despacho que acoja las peticiones elevadas por la Agencia Fiscal al unísono con lo manifestado por el Ministerio Público, de que se emita por parte de su juzgado una sentencia de carácter absolutoria porque no se rompe o se mantiene, mejor dicho, incólume ese artículo 7º del Estatuto Procesal, la presunción de inocencia ratificado en nuestro Estatuto Constitucional en el artículo 29, ¿sí? Y porque no se dan los presupuestos estatuidos en el artículo 381 en el Estatuto Procesal. De esa manera, su señoría, sin ser más reiterativo en esto, ahí dejo mis alegatos de conclusión, solicitando respetuosamente se acoja a las peticiones elevadas por las partes de una sentencia absolutoria. Muchas gracias. Gracias, doctor. La Fiscalía usó la réplica. No, su señoría, gracias. Gracias. Procede el despacho a emitir el sentido del fallo, el cual desde ya indica que es de carácter absolutorio y en favor del ciudadano Fabián Enrique Caro Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 13.874.130. Y esto teniendo en cuenta la acaecido del día de hoy en la audiencia de juicio oral, como quiera que la presunta víctima en este asunto, Narly Corina Martínez Chávez, se acogió a la excepción al deber de declarar
contenido en el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal y decidió no declarar en el juicio. Nótese cómo en la audiencia concentrada se decretaron 3 pruebas para el delegado de la Fiscalía, esto es la víctima Martínez Chávez y 2 médicos forenses adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal, doctora Elisabella Torres y doctora Sonia Galvis, es decir, la única prueba directa de los hechos con el que el delegado de la Fiscalía pretendía hacer el debate probatorio respecto de los hechos jurídicamente relevantes que fueron o son objeto de investigación corresponde a la señora Narly Corina Martínez Chávez. No obstante, dicha ciudadana el día de hoy no declaró en el juicio garantía constitucional que le asiste sin que se hubiese podido presentar algún debate respecto de los hechos por los cuales está investigado el señor Fabián Enrique Caro Rodríguez, que corresponde al delito de violencia intrafamiliar. Teniendo en cuenta lo anterior, no hubo una incriminación directa, tampoco se determinaron los hechos de los cuales ya se ha indicado la judicatura y no se desvirtúa de esta manera la presunción de inocencia del procesado Caro Rodríguez. Es así que el despacho acoge los argumentos tanto de Fiscalía, Defensa y Ministerio Público y emite un sentido de fallo de carácter absolutorio en favor del ciudadano Caro Rodríguez. Una vez emitido el sentido del fallo, procede entonces el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponda, y esto en consonancia con el sentido del fallo ya emitido, sentencia absolutoria en favor del ciudadano Fabián Enrique Caro Rodríguez, quien se encuentra vinculado formalmente a la investigación por el delito de hurto, por el delito de violencia intrafamiliar contenido en el artículo 229, inciso primero y segundo del Código Penal, una vez adelantado el trámite conforme lo prevé la Ley 1826 de 2017. Respecto a la plena identidad del procesado, contamos con el informe sobre la consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que indica que Fabián Enrique Caro Rodríguez se identifica con cédula de ciudadanía 13.874.130, quien naciera el 7 de diciembre de 1981 en Bucaramanga. Se trata de un hombre de 1,82 de estatura. Respecto de los hechos jurídicamente relevantes, dan cuenta los mismos el escrito de acusación cuando indica, abro comillas, denuncia instaurada por la señora Narly Corina Martínez Chávez, quien manifiesta que para el día 11 de septiembre del 2022, encontrándose en su lugar de residencia ubicada en la carrera 94A6 a 4495 Sur, Interior 4, apartamento 603, barrio Tintala, en la localidad de Kennedy, Bogotá, a eso de las 8 de la noche, en compañía de sus hijos y su esposo, Fabián Enrique Caro Rodríguez, es víctima de violencia verbal y física por parte de su esposo, quien arremete contra ella con palabras ofensivas, soeces y despectivas, diciéndole que ella es una loca consumidora. En ese momento de la discusión, Fabián se dirige a la cocina y toma un cuchillo para amenazarla. Le pega un puño en la espalda y le propina cachetadas. Narly le señala que se retire del apartamento, a lo que él le muerde el dedo, todo el tiempo acompañando de gritos y palabras groseras. Narly llama a la línea de púrpura y llega el acompañamiento policial. Fabián abandona la vivienda. Hechos de violencia se desarrollaron en presencia de los menores. Cierro comillas, como consecuencia de estos hechos, la ciudadana Narly Corina Martínez fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, quien le determinó una incapacidad definitiva de 8 días con recomendaciones de medidas de protección inmediatas. Y respecto de valoración realizada por el Grupo de Riesgo del Instituto Nacional de Medicina Legal el 16 de septiembre del año 2022, se concluyó un riesgo grave de sufrir lesiones físicas o psicológicas muy graves o fatales. Por estos hechos, el señor Fabián Enrique Caro Rodríguez es llamado en este proceso y se le corrió traslado el día 16 de agosto del año 2024, día en el cual se vinculó formalmente a la actuación, indicándosele que el delito por el cual estaba siendo investigado era violencia intrafamiliar contenido en el artículo 129, inciso primero y segundo, y de conformidad al acta de traslado del escrito de acusación, el ciudadano ya referido no aceptó los cargos.
Como consecuencia de ello se radica el escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales correspondiendo por reparto del 21 de agosto del año 2024 juzgado 106 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá. Luego de señalar varias fechas para adelantar la audiencia concentrada, la misma se efectiviza el día 1 de abril del año 2025, día en el que se reconoce la calidad de víctima a Narly Corina Martínez Chávez y se decreta práctica probatoria para Fiscalía y Defensa. El día de hoy se instala la audiencia de juicio oral, se garantizan los derechos del procesado Fabián Enrique Caro Rodríguez, quien de viva voz indica no aceptar responsabilidad, manteniéndose así incólume su presunción de inocencia. Se continúa el juicio, se incorpora las estipulaciones probatorias que corresponden a la plena identidad del procesado y al registro civil de nacimiento, con número 1247053, que indica que en este asunto presunta víctima y el señor Fabián Enrique Caro Rodríguez tienen un hijo en común. Luego de incorporarse las estipulaciones probatorias al juicio, se procedió a escuchar a la ciudadana Narly Corina Martínez Chávez, quien indicó de aquí de viva voz que era su deseo no declarar en contra del procesado y se acoge así al contenido del artículo 33 de la Constitución Nacional, el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal. El delegado de la Fiscalía renuncia a adelantar la práctica probatoria de la doctora Elizabeth Torres y la doctora Sonia Galvis, teniendo en cuenta o argumentando que dichas testimoniales resultarían ser testigos de referencia. A su vez, el delegado de la defensa también declina adelantar práctica probatoria. Se termina práctica probatoria de Fiscalía y Defensa y se procede a escuchar los alegatos de conclusión. Al unísono, Fiscalía, Ministerio Público y Defensa solicitan que se emita un sentido de fallo de carácter absolutorio, dejando expresa constancia de la garantía de los derechos de las partes e intervinientes. El despacho acoge los argumentos planteados por las partes y acoge también y verificado lo acaecido el día de hoy en la audiencia de juicio oral, emitiéndose así un sentido de fallo de carácter absolutorio en favor del ciudadano Fabián Enrique Caro Rodríguez. Consideraciones marco normativo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 372 y 381 del Código de Procedimiento Penal, para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca de la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria, agrega la segunda de las normas citadas, no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. A su vez, según el artículo 7º, idem, la duda que se presente se resolverá en favor del procesado. Del delito imputado, se trata del punible de violencia intrafamiliar que se encuentra tipificado en el artículo 229 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 1959/2019 en los siguientes términos, abro comillas. Artículo 229 de violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad, disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Cierro comillas. Valoración probatoria. Entre la Fiscalía y la Defensa decidieron estipular la plena identidad del señor Fabián Enrique Caro Rodríguez y para tal efecto se llegó el informe sobre la consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se estipuló el certificado de registro civil de nacimiento 124-7053 que da cuenta del vínculo y la unidad familiar que existe entre Narly Corina Martínez Chávez y Fabián Enrique Caro Rodríguez. No existiendo en ese sentido otra pieza procesal que soporte la delación criminal en contra del aquí procesado, la Fiscalía se vio obligada a solicitar en favor de la absolución, como quiera que la ciudadana Narly Corina Martínez Chávez, al tenor de lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Nacional y el artículo 385, decidió no declarar en contra del acusado. Sí que se cuente con alguna otra o alguna prueba o se hubiese efectivizado algún debate que conllevara a determinar los hechos ocurridos, donde al parecer resultará víctima del delito de violencia intrafamiliar la ciudadana Nelly Rodríguez Rojas. Es así que la Fiscalía manifiesta una voluntad de una sentencia absolutoria que se conoce como una postulación equivalente igual a la realizada por el representante del Ministerio Público y la Defensa. Este despacho, siguiendo el criterio jurisprudencial, tiene como obligación examinar las pruebas aducidas en el juicio a fin de tomar una decisión de fondo.
No obstante, de los elementos materiales probatorios revelados en juicio, no es posible emitir una sentencia diferente a la absolución en la medida en que no se ofreció prueba que se superara el estándar de conocimiento exigido por el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, se impone la absolución en favor de Fabián Enrique Caro Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 13.874.130 de los cargos por los que fuera acusado por la Fiscalía General de la Nación. El mérito de lo expuesto, el Juzgado 106 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve.